algo que le titulé Sinvergüenza. Dile al que está a tu lado, sinvergüenza. Ojo, mire, es sinvergüenza. No es sinvergüenza, ¿ok? ¿Ok? Tiene que aprender a leer. Dile al que está a tu lado, sinvergüenza. Hay que vivir sin vergüenza. Más de uno ya está pensando en hacer stripper. No, cuidado. O sea, no estoy hablando de eso. Y fíjense algo que es bien importante. Nosotros necesitamos tener valor para usar la fe. Todas estas semanas hemos estado hablando acerca de la fe y es increíble porque muchas veces uno logra escuchar a personas que utilizan una frase, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Yo no sé cuántos han tenido una idea de repente de montar un negocio, de hacer algo y de repente ve que alguien más lo hizo y le comienza a ir bien. Y entonces comienza a decir, si hubiera. ¿Sí están aquí? ¿Le ha pasado? Es increíble, ¿verdad? Cuando decimos si hubiera. Porque es increíble. Dios está siempre hablándonos. Dios siempre está allí dándonos ideas. Pero a veces decimos, ay, no tengo la plata, eso está difícil, qué complicado. De repente lo hago después y en ese después a alguien se le ocurre primero y ¡boom! Se lleva el premio. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en esto? ¿Cuántos les ha pasado? Y ¿sabes qué? Es chimbo, pero es la realidad. A veces no tenemos el suficiente valor para usar la fe. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse y ser valiente. Y algunas personas han decidido ser simplemente un espectador de lo que Dios hace en otros. Y no de ser protagonista. Por eso yo te digo, anímate y no seas espectador, sé protagonista de Dios obrando en tu vida. Mire, hay algo que siempre le pido a Dios, ¿verdad? Y perdón por lo que voy a decir, pero a veces uno se alegra mucho cuando vienen y te dan un regalo, te hacen, bueno, no sé, favores, te hacen cosas y tú te sientes muy bien y tú dices, wow, fue Dios obrando. Pero yo siempre le pido a Dios estar del otro lado de la historia. ¿Están aquí? O sea, yo quiero siempre ser del que está del otro lado donde Dios se ha glorificado para bendecir a otros. Y yo creo lo que dice 2 de Corintios 9, cuando habla de que Él ama al dador alegre y que siempre al que da le dará mucho más de lo necesario para que tenga para dar y que la gente entonces dé gloria y honra a su nombre por causa de esa bendición que le hemos dado a otros. El tener esa plena convicción siempre me hace decirle, Señor, yo quiero tener para dar. Nunca le digo, quiero tener para acumular o para derrochar, quiero tener para dar. Siempre. Y estar de ese lado en el que no soy solo el protagonista del bendecido, sino del que bendice. De ser instrumento en manos de Dios para bendecir a otros. Pero bueno, a veces para ese tipo de cosas hay que usar la fe de otra manera. Y miren lo que dice Romanos 12, verso 3 en la Nueva Versión Internacional. Dice así. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya. ¿Están aquí? Que Dios le haya dado. Fíjese algo bien interesante en esta palabra. Es que dice que ninguno tenga un más alto concepto del que deba tener. Yo creo que Pablo sabía que al ser humano le encanta estarse comparando. Y a algunos les gusta comparar a otros, ¿verdad? Entonces, dice, no tengas más alto concepto de ti, porque vamos a estar claros.
muchas veces nosotros podemos decir, wow, o sea, si yo me comparo con la gente que está allá afuera, yo soy una extraordinaria persona. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Sabe algo que pasa en la iglesia? Siempre empiezan a hablar cosas, y perdón por los que nos visitan por primera vez, pero empiezan a hablar cosas como los mundanos aquellos. O sea, yo soy bueno delante de aquel que se emborracha, delante de aquel que, bueno, anda perdido, que se droga, o que simplemente anda derrochando, o a saber, hace trampa, es corrupto, y yo soy bueno. ¿Sí están aquí? Y debería ser bueno, porque para eso nos creó Dios, para hacer buenas obras. Es importante que nosotros no estemos en una constante comparación. ¿Por qué? Porque Dios dice que a cada uno nos dio una medida de fe. Entonces yo digo, yo he hecho mayores obras. O sea, Dios me ha bendecido más a mí que a aquel. Es como en aquella oportunidad que dice que llegaron 2 hombres a orar en el templo y uno decía, ¿verdad? Yo no soy como este pecador que está ahí tirado. ¿Sí están aquí? ¿Han leído ese pasaje? Porque nos encanta compararnos y pensar que nosotros somos mejores que los otros o que tenemos más fe que los otros. Por eso yo siempre digo, mire, o sea, no se meta en el proceso de fe de las personas. A veces dicen, pero ¿por qué sigue tomándose el medicamento? Porque Jesús incluso dijo, conforme a tu fe, usted no le puede decir a alguien, deja el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no cree en lo suficiente, se puede morir. Entonces, es un trato personal porque Dios nos dio a cada uno una medida. Entonces, con esa medida de fe, tú decides qué hacer. Algunas personas solo creen para salvación. O sea, piensan que allá en la eternidad estarán con el Señor. Y fino. Ay Dios, iglesia. Todos los que estamos aquí debemos creer en eso, ¿ok? Mínimo eso. El creer que el día en que ya no estemos en esta tierra, estaremos con Él en la eternidad. Entonces, pero algunos se quedan allí y pueden vivir una vida pues de miseria, de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de tristeza y bueno. Pero allá en la eternidad será la felicidad. Me fascina cuando David decía, hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y diga conmigo, eso es aquí y ahora. No es en la eternidad, es aquí y es ahora. Y si David lo decía, yo también lo creo. ¿Verdad? Porque yo veré la bondad de Jehová en este tiempo. Algunos simplemente, como la palabra de Dios nos enseña, el justo por su fe, se quedan allí. Bueno, yo vivo por fe. Vive alcanzado, como lo hemos enseñado en muchas oportunidades, solo con el maná, porque la abundancia no es para él, o sea, los ricos están contados. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo creo que no están contados porque falto yo. Ahí les cuento, muchachos, pero de verdad falto yo. Todavía no estoy en la lista y hasta que no esté en la lista, esa lista no está completa. Dile que está a tu lado, no sé tú, pero yo creo que la lista no está completa. Ahora, hay otros, ¿verdad?, que usan su fe solo para resistir. Y a mí me fascina el ejemplo y siempre lo utilizo mucho del boxeador, ¿verdad? El boxeador que está allí y recibe golpe, ¿verdad? Y bueno, parado, aquí estoy, como el porfiado, ¡pum! Y otro golpe, y así se la pasa a la gente, con una fe solo para resistir. Dile que está a tu lado, ¿qué estás haciendo con tu medida de fe? Algunos otros, y dice, ¿verdad? Dicen muchos estudios que solo el 5% de la población mundial vive con un propósito y con un deseo, ¿verdad?, de crecer, de avanzar y de ir mucho más allá. Son aquellas personas que han apagado el piloto automático y que están creyendo por vivir una vida diferente. Óigame, un instante. De ese 5%, algunos no creen en Dios. Solo tienen fe en sí mismos. Y la pregunta es, si yo creo en un Dios todopoderoso, o sea, ¿no puedo estar yo en el 5%?
Dígale, yo voy a ser del 5%. Yo soy de los que cree, ¿verdad? Que mi fe es para crecer, para avanzar, ¿sí? Para ser desafiados. ¿Cuántos creen eso? Ay, iglesia, dile al que está a tu lado, vamos a desafiarnos. Vamos a vivir sin vergüenza. Ay, no. ¿Quién dijo go, 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 go? Listo, ya está en inglés, ¿ves? Ya están hablando lenguas y todo, ¿no? Bendito Dios por eso. Entonces Dios nos ha dado una fe única. Nosotros debemos entender que cada uno tiene una medida de fe. Así como Dios nos dio un ADN que nadie más tiene, que nos dio una huella digital que nadie más tiene, que nos dio un iris que nadie más tiene. Yo creo que Dios nos dio una medida de fe única que nadie más tiene. Si lo puedes creer. Entonces nosotros debemos estar convencidos de que esa medida de fe Dios nos las dio para hacer algo. ¿Sí? Nosotros vemos la Biblia llena de personas que tuvieron una fe exacta para el desafío que Dios les dio. La pregunta es, ¿cuál es el desafío que Dios me está dando en este tiempo? Escriba allí para todos los que escriben, ¿cuál es el desafío que Dios tiene para mí en este tiempo? Dice el Salmo 60, verso 11 y 12, me encanta este verso. Dice así, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios, dígalo iglesia, en Dios, y Él hollará a nuestros enemigos. Yo quiero que tú te vayas con tu corazón convencido de que en Dios haremos proezas. El desafío, óyeme, el desafío no es un problema. O como diría mi apóstol, esos son los buenos problemas, Exiler. ¿Por qué? Porque cuando Dios te está desafiando no es un problema, es una oportunidad. Diga conmigo, una oportunidad. Es una oportunidad ¿para qué? Para ir más lejos, para avanzar mucho más, para alcanzar grandes cosas, pero sobre todo para ver a Dios obrando a mi favor. Para ver a Dios obrando milagrosamente. Eso es un desafío. ¿Sabes? Cuando llegamos a este lugar, el desafío era construir un templo. Este tiempo es ver este templo lleno de gente restaurada, renovada, libre, sana para la gloria de Dios. Ese es el desafío de nosotros, iglesia. Dile al que está a tu lado, ¿te unes a este desafío? A ver, si usted ve el libro de Hebreos 11, se va a encontrar que Dios habló con personas, ¿verdad? Menciona a personas que tuvieron una fe para diferentes cosas. Cuando usted lee ese libro, ve que hubo gente que hizo cosas impresionantes y otras que uno diría no tan impresionantes, pero están en el libro de Hebreos. ¿Están aquí? Están en el capítulo de los héroes de la fe. Yo no sé si usted es de las personas que cuando lee está preguntándose, ¿y esto por qué Dios lo dejaría aquí? Yo me lo pregunto, ¿verdad? Porque vemos un Noé y uno dice, wow, hay que tener fe y paciencia para hacer lo que hizo Noé. Noé pasó aproximadamente como 100 años construyendo el arca. ¿Sabía usted eso? Eso no fue en 3 días. Y algunos abandonan el negocio en los primeros 2 meses porque no dio resultado. ¿Sí están aquí? ¿Sabía usted que los japoneses cuando hablan de poner una empresa la ven como un hijo? Ellos hablan, ¿verdad?, de que a los 5 años, ¿verdad?, ya la empresa apenas es un niño, ¿verdad? Y a eso de los 12 viene siendo como un adolescente. Y ellos están preparados para ver realmente la productividad de la empresa como después de los 15 años. Esa gente no está en Venezuela, ¿verdad? Sería otra la historia, porque nosotros tenemos una gracia y un favor en este país. Ay, iglesia, si lo puedes creer.
Usted sabe que aquí los negocios hasta en un año usted puede recuperar lo que invirtió y comienza a dar. El problema es que muchos se lo comen antes de. Por eso la palabra de Dios dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Lo que pasa es que algunos se comen la semilla. Dile al que está a tu lado, no te comas la semilla. Entonces, regresando a Noé, que tuvo esa fe y esa paciencia, dice la Biblia que no había nunca llovido. No había llovido. Y estaba hablando de que venía un diluvio que iba a inundar la tierra. Semejante loco, ¿verdad? O sea, ¿usted qué diría si yo le empiezo a hablar de una cosa de esas? Algo que nunca se ha visto. Porque claro, si yo digo vamos a construir un arca, usted dice, bueno, sí, de repente, a lo mejor sí Dios le habló y va a pasar como con Noé. Pero es porque ya está escrito. Pero cuando uno habla de algo que no está escrito, que no ha pasado, ¿cómo queda? Diga, como loco. Como loco. Vemos a un Abraham que debía tener fe para tener un hijo cuando ya tenía 90 y tantos. Y todo el mundo decía, ya el viejo no funciona. ¿Cómo va a ser? Pero él no solo creía que iba a tener un hijo, sino que iba a ser el padre de multitudes. Y algunos dicen aquí, ay, eso no es nada así como que tú digas, wow, tener un hijo. O peor aún, ¿verdad? Dice que Rahab, la prostituta Rahab, porque dice la ramera, imagínense. O sea, hacen énfasis de saber quién era. ¿Qué tan, no sé, qué tan extraordinario era haber ocultado a 12 hombres ahí en su casa? Eso no es nada del otro mundo. ¿Hay alguien aquí? Pero está en el libro, ¿verdad?, de Hebreos, en el capítulo donde habla de los héroes de la fe. Ella está reconocida como una heroína de la fe por solo haber ocultado a los espías. Su medida de fe fue para eso. ¿Están aquí? Entonces, podemos seguir hablando de muchos otros, pero quiero ir a Filipenses 1:20, en el lenguaje actual. Dice Pablo, aunque tal vez algunos dirán, ese no es el contexto en el que Pablo está hablando, lo voy a tomar de esta manera. Dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea yo que viva o muera, quiero portarme siempre con valor. Diga conmigo, con valor. Para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Dale un fuerte aplauso a esa palabra. A ver, Pablo estaba hablando obviamente acerca de la predicación del evangelio, que él estaba siendo perseguido y bueno, no le importaba si moría o vivía, pero me encanta cuando él dice, quiero portarme siempre con valor. Y que a partir de eso la gente crea en lo maravilloso que es Cristo. Cuando tú eres una persona esforzada y valiente que demuestra la fe donde quiera que estás, entonces la gente creerá que Cristo es maravilloso, que Dios es poderoso, que el Dios en el que tú crees, al que tú le sirves, es poderoso. Eso sí tú lo puedes creer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos fe, tendemos a ser esas personas creativas que alcanzan el éxito. ¿Por qué? Porque no nos quedamos en el obstáculo. Nos quedamos en la búsqueda siempre de las soluciones y decimos, algo Dios va a hacer. Yo creo que aquellos amigos que llevaron al paralítico tenían tanta fe que cuando vieron la multitud y que no había forma de ingresar al lugar donde estaba Jesús, se pusieron tan creativos que abrieron un hueco en el techo. ¿Sí están aquí? Eso es una gente con fe. O sea, la gente que tiene fe dice, esta puerta está cerrada, toco la otra. Esta puerta está cerrada, ya hay una ventana. Y si no está la ventana, yo la hago. Y si no, me meto por el techo. Ah, iglesia, si lo puedes creer. Oye, cuando tú tienes fe, tu razón es retada. Tu razón es retada. Tú dices,
esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios poderoso. El que dice que para el que cree nada es imposible. Diga conmigo, nada es imposible. Mire, yo pienso en la fe como... ¿A cuánto les gusta ver películas? Con las dos manos, nada. Y si no va al cine, bueno, tómese el tiempo, de verdad. O sea, descanse, vaya y vea una película. Esta tiene que haberla visto el mundo entero. Rápidos y Furiosos. Hay como 11, o sea, escoja cuál ver. Pero algo que a mí me impacta de esta serie, y yo lo veo de esta saga, es que cuando ellos están en una carrera, ¿verdad? Y la vida es una carrera. Sí, esta vida es una carrera de fe. Hay algo que yo no sé si ustedes se han percatado, los que han visto la película, ¿verdad? Que cuando están así, parejitos, que parece que alguien les va a ganar, agarran y presionan el botón y meten nitro. ¡Ay, no! ¡Ay, iglesia! Mire, la fe es nitro puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde tú le pones toda la potencia a esa fe para alcanzar tus metas, para alcanzar tus sueños. A ver, iglesia, dile al que está a tu lado, no seas espectador, comienza a ser protagonista de tu historia, de lo que Dios va a hacer a través de ti. Comienza a vivir con valor. Si lo puedes creer, de verdad. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, en la Biblia al día. Me encanta este verso en la Biblia al día, la negrita. Dice así: el que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Le parecen una locura, porque únicamente los espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Ay, qué bueno. Dice, únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo. El tipo de preguntas que yo me hago, ¿hay espirituales que no tienen el Espíritu Santo? Bueno, eso se los cuento otro día. Dice, pueden entender las cosas del Espíritu Santo. La Reina Valera dice, el hombre natural nunca entiende las cosas espirituales. Nunca entiende las cosas espirituales. Para ellos es locura. Aquí dice que les parecen una locura. Oiga, ¿qué pasa con el tema de la fe? El que no es espiritual siempre te va a decir, eso es imposible, eso no se puede. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Tú estás loco. Eso en Venezuela no funciona. Yo le voy a decir algo. En Venezuela todo funciona. Aunque usted no lo crea. ¿Sabe que yo siempre he utilizado esta expresión, ¿no? Y cuando la utilizaba no conocía esta historia. Yo siempre digo, mire, en Venezuela uno vende piedras y se la compran. Porque se ponen de moda. ¿Usted se ha dado cuenta cuando estuvo de moda la chicha? Y todo el mundo tenía un carrito de chicha. Se ponen de moda los churros y todo el mundo vende churros. ¿Se ha percatado ese detalle? Está de moda las paletas, todo el mundo vende paletas. ¿Sí se ha dado cuenta de ese detalle? Y le sacan la plata a la temporada. Al que se pone pilas, obviamente. Ahora, yo siempre digo, mire, en Venezuela uno vende piedras, o sea, se pone a vender piedras, las decora y se las compran. Pero yo no conocía una historia que por allá en los años 60, si no me equivoco, alguien, cuando no existía Amazon, ¿verdad? En Estados Unidos comenzó a vender piedras. Y comenzó a decirle a la gente que esa era la mejor mascota que podían tener. Que le compraran esa mascota a sus hijos, no tenían que limpiarla, bañarla y nunca se iba a morir. Y usted ha de creer que el tipo se metió una pelota de plata impresionante. Yo digo, no lo puedo creer. Y no fue en Venezuela, se lo aseguro. Increíble. Googléelo y lo va a encontrar. No recuerdo ahorita cómo se llama la persona ni nada, pero eso pasó. Y se hizo una pelota de plata. Millonario se volvió. Vendiendo. Dile al que está a tu lado, parece locura. Pero no lo es. No lo es. No lo es. ¿Qué pasa? El riesgo de la fe es la vergüenza.
¿Sabe por qué más gente no se arriesga a vivir con fe? 20 puntos. 20 puntos. No se arriesgan para evitar la vergüenza. Pero nosotros, los espirituales, que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos que oramos por los enfermos y comienzan. Que oramos por los endemoniados y son. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Nosotros creemos que sembramos y cosechamos según el género. Nosotros somos de los que creemos que diezmamos y somos prosperados. Nosotros comenzamos a creer cosas que la gente allá afuera no entiende y nunca va a entender hasta que tenga el Espíritu Santo de Dios para revelarles la palabra. Por eso tú no te puedes dejar llevar por lo que la gente diga o la gente piense. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo. Dele fuerte un aplauso al Rey con esa palabra. Oiga, la gente en el mundo te va a decir qué locura, qué ridiculez, qué te está pasando, porque no van a entender, porque no tienen al Espíritu Santo. Oiga, yo me pongo a pensar y digo, wow, de verdad que Dios nos dejó este libro lleno de ejemplos para que nosotros no nos limitemos en creer lo que Él puede hacer. ¿Sí están aquí? Que no nos limitemos en creer lo que Él puede hacer. Yo siempre me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué pensaría esos ejércitos cuando Josué los agarró, ¿verdad? En el libro de Josué. Y llega y los agarra a todos y les dice, a ver, ¿hay hombres de armas aquí? Ok, imagínense que el general venga y le diga, ok, ¿cómo vamos a vencer el enemigo? Les cuento, muchachos, prepárense. Le vamos a dar 7 vueltas a Jericó. A la 7ª gritamos y se caen los muros. Ajá, y entonces, ¿ves que ya no lo creí? Está escrito que sí pasó. O sea, sí pasó. ¿Qué estaba pensando esa gente? Esa gente dijo, este se volvió loco. En esa época no había, pero me imagino se la fumó verde. Dijeron, ¿qué le pasa? Pero bendito Dios por los que obedecieron, ¿verdad? Y le dieron 7 vueltas y a la 7ª, cuando gritaron, los muros cayeron. Porque ellos sabían que no era cuestión de hombres, sino que era Dios mismo obrando con ellos. Romanos 10:11 en el lenguaje actual dice, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Romanos 10:11, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Y el Salmo 25, verso 3, dice así, nadie que tenga fe en ti, Dios mío, se avergonzará de haber puesto su confianza en ti. Iglesia, el salmista estaba convencido. David vio miles de batallas. David vio cómo Dios lo libró muchas veces. Y por eso decía, Señor, nadie que confíe en ti jamás quedará en vergüenza. Jamás quedará en vergüenza. Y por eso el libro de Romanos dice que a los que creen no serán avergonzados. Si nosotros podemos creer eso, veremos cosas maravillosas. De la misma manera, yo siempre he pensado, ¿qué pasó igualmente con el ejército cuando Josafat le dice, el rey Josafat, ¿verdad? Le dice a sus ejércitos, a ver, estamos preparados, vienen 3 naciones en contra nuestra que quieren apoderarse, llevarse a nuestros hijos esclavos, quieren quitarnos todas las posesiones, pero yo he escuchado a Dios. Porque dice, ¿verdad? Que escuchemos a los profetas y seremos. Gracias. Por aquí no leen Biblia, les aconsejo leerla. Ok, entonces dice que los que escuchen a sus profetas serán. Y serán bendecidos los que obedecen a Dios. Entonces él dice, yo escuché a los profetas. Y la estrategia es esta, muchachos. A ver.
todo el ejército está aquí, pero antes de eso yo voy a poner al equipo de la alabanza. Por eso es que tiene que leer Biblia, 2 de Crónicas 20, ¿verdad? Entonces los pongo en primera línea. Muchachos, ustedes cantan, grande es el Señor y para siempre. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. No disparen, ojo, no disparen. Solo cantamos y ya vamos a ver lo que va a pasar. Y dice la palabra de Dios que cuando salieron los cantores y cantaron porque grande es el Señor y para siempre su misericordia, las 3 naciones se confundieron y se mataron entre ellos. Dice la palabra de Dios que pasaron 3 días para recoger el botín de aquella victoria y recuperaron todo lo que les había sido quitado. Ay, yo no sé a quién le está hablando Dios en este tiempo. Cuando tú uses tu fe y tu paciencia para arriesgarte a pasar vergüenza, entonces Dios va a comenzar a obrar en tu favor. Van a empezar a pasar cosas maravillosas, iglesia, si solo lo puedes creer. Porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Asume riesgos. No te dé vergüenza. Mira, les contaba hace unas semanas atrás y les hablaba que sin temor a la nada, algunos están en la nada. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Si igual no hay nada. Es un tiempo de olvidar, en esta época en la que estamos pensando demasiado qué dice la gente. Yo a veces no entiendo cómo alguien está comiendo y pensando en publicar algo. O sea, yo veo algo, me lo como. Después le cuento a mis hijas, ay, me comí tal cosa. Me dicen, sí, ¿cómo era y tal? Y no, bueno, no le tomé foto. O sea, estaba bueno. O sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque la presión social en la que estamos viviendo es una vez más para esclavizarnos en la vergüenza. La mayoría de la gente que publica, ni siquiera lo que publica es real. No tengas vergüenza de eso. Porque tienes un Dios poderoso. Tienes un Dios que todo lo puede. Que puede hacer cosas más allá de lo que siquiera tú puedas imaginar. De lo que siquiera ha llegado a tu corazón. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Di conmigo, yo soy de los que le aman. Dios quiso contar historias de todas estas personas que hicieron cosas maravillosas para que nosotros pudiéramos creer y no tuviéramos temor a la vergüenza. Porque el que cree nunca, jamás será avergonzado. Nunca, jamás será avergonzado. Nosotros debemos confiar de la misma manera. De esa misma manera. Y te aseguro que cosas comenzarán a cambiar en tu vida. Si solo lo puedes creer. Y con esto termino, que dice Romanos 1:16 en la versión internacional. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Sabes, la mayor vergüenza y el mayor oprobio lo sufrió Jesús en la cruz, solo para salvarnos, derramó su sangre. Y todos se reían, creían que habían ganado. Satanás estaba convencido de haber ganado. Y cuando él pasó la mayor humillación, la mayor vergüenza, porque sufrió desnudez, heridas, murió, pero al tercer día resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Se levantó victorioso. Hay circunstancias que vas a vivir donde posiblemente pases humillación, tal vez pases vergüenza, pero cuando te levantes será glorioso. Jesús le dijo a Pedro, el diablo te está pidiendo para zarandearte, pero yo estoy rogando que tu medida de fe no falte.
Porque vas a vencer y vas a afirmar a tus hermanos. Porque daremos testimonio de un Dios glorioso en nuestras vidas, que jamás nos deja en vergüenza, porque ese es el Dios en el que creemos. Así como aquellos jóvenes fueron delante de Nabucodonosor para decirle: no nos inclinaremos para adorar a tu estatua. Nunca nos inclinaremos para adorar a otro Dios. Pero porque el Dios en el que creemos, el Dios al que servimos, tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Pero si no lo hace, bien. Ellos estaban plenamente confiados en lo que Dios podía hacer. Y si aún no era la decisión de Dios salvarlos, ellos estaban dispuestos a pasar por eso. Y dice que cuando estuvieron en el horno, el mismo Jesús estaba allí. Porque había un cuarto que era como el Hijo de los Dioses. Y que cuando ellos salieron, ni siquiera su ropa olía a humo. Porque cuando nosotros estamos en cualquier circunstancia difícil y Dios está con nosotros, cuando Dios está con nosotros, ni las muchas aguas nos ahogarán, ni las llamas ni el fuego nos quemarán. Porque Dios es real. Porque el Dios al que servimos, el Dios al que amamos, el Dios en el que creemos, tiene el poder para librarnos. Solo no tengas vergüenza. Decide dejar de ser espectador y de ver lo que Dios hace en la vida de otras personas, y comienza a creer en lo que Dios va a hacer por ti. Yo estoy creyendo algo maravilloso en este año, y lo estoy creyendo para esta congregación. Y yo estoy creyendo que este lugar, antes de terminar el año, ¿verdad?, tendrá dos servicios de gente llena del Espíritu de Dios. Gente que va a ser increíble los testimonios de restauración en su vida, en su familia, completamente sano, por la oración que tú harás en cada lugar cuando tú les presentes a Cristo. Porque personas que serán completamente libres de la depresión, del temor, que no habrá nada que los detenga. Personas que venían de la ruina y que serán completamente prosperados económicamente y darán testimonio de Dios. De esa gente estará lleno este lugar, porque antes de llenar el cielo lo veremos aquí en la tierra. Y esa gente estará aquí. Lo creo, lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Y no me importa si en diciembre no ocurre y alguien me dice a mí: ¿y qué pasó, pastora? No te preocupes, ya lo he visto, porque con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Hace años dije en el antiguo local, yo dije: en julio no estaremos aquí. Y pasaron 2 años, pero yo sé que fue el cumplimiento de una profecía, porque por casualidad no fue que 2 años más tarde, en julio, no estábamos en el lugar. Entonces no tengo temor ni vergüenza, porque el evangelio no avergüenza, sino que